el reino de Dios está cerca, dice el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijo de Zebedeo. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano. Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. El Evangelio que se proclama en nuestra iglesia en este domingo nos permite primero ver la misión de Jesús, luego ver la preocupación de Jesús por aquel pueblo que sufre tanto, y para dar una respuesta, Él compromete y asocia a otros en su misión, y luego el envío misionero para que éstos vivan la misma misión de Él. Hoy pues solo nos vamos a detener en una palabra de todo el Evangelio: el ver de Jesús, la mirada de Jesús. El Evangelio inicia así: que al ver Jesús a las multitudes, sintió compasión de ellas. La mirada de Jesús era capaz de percibir lo que el otro vivía. Era una mirada atenta, era una mirada compasiva. En distintos momentos en el Evangelio encontramos este ver de Jesús. Y vemos cómo la mirada de Jesús estaba conectada con su mente y con su corazón. Y es que la mente y el corazón, que son el motor de nuestro actuar, se alimentan de lo que ven y de lo que oyen. La mirada de Jesús. Qué bueno fuera que nosotros educáramos nuestra mirada con los valores del reino de Dios y así pudiéramos ver como Jesús para pensar y sentir de semejante manera. Mencionemos o recordemos algunos momentos
de esta mirada de Jesús. Por ejemplo, ustedes recordarán Lucas capítulo 7, cuando Jesús iba con sus discípulos y mucha gente iba con él a Naín. Lucas 7. Y en la entrada de aquel pueblo se encuentra la caravana de Jesús con otra caravana, la caravana de Jesús que entraba a Naín y la otra caravana que salía. La otra caravana, dice, era un grupo que iba a enterrar a un muerto, que era el hijo único de una viuda. Y Jesús no es indiferente. Jesús se queda viendo a aquel grupo que sufría y entre ellos capta el sufrimiento de aquella viuda que iba a enterrar a su hijo único. Pero Jesús no solo se quedó viendo y dijo, pobre mujer. La compasión de Jesús, la mirada de Jesús, no es para pobrear a la gente, sino para ver qué se hace por esa gente. No es una compasión pasiva, no es una lástima barata. Aquella compasión lo lleva a una acción. Y al ver Jesús el sufrimiento de aquella mujer, de aquella viuda, se acerca a ella y le transforma su realidad de sufrimiento. Veamos otro texto de la mirada de Jesús. Mateo capítulo 9. Mateo, que nada más era visto como un pecador del pueblo, discriminado por ello. Mateo 9. Y un día va Jesús caminando y Jesús se le queda viendo a Mateo. Mateo estaba allí donde defraudaba, allí donde robaba. Así lo consideraban, un ladrón público. Y Jesús se le queda viendo, pero no se le queda viendo como lo miraba el pueblo, como un ladrón, como un pecador público. Jesús tiene una mirada distinta. Y esa mirada que surge del corazón de él, llega al corazón de Mateo, y es así como transforma la vida de Mateo. ¿Y quién iba a imaginar que en base a aquella mirada, Mateo ahora sería San Mateo? La mirada de Jesús. Otro momento de la mirada de Jesús, Lucas 19. Aquel pobre rico, ¿no? Porque él tenía mucho dinero, pero no era feliz a pesar de todo lo que tenía, porque también era dinero mal habido. Y él deseaba conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía. Y un día se ingenió esta forma muy particular. Dijo, aunque sea de lejos, yo quiero ver a ese hombre que perdona, a ese hombre que transforma la vida. Y se fue, dice, y se encaramó por ahí en un árbol, ¿no? Como decimos en Jalapa, en un palo, para ver al menos de lejos a Jesús. Y aquel hombrecito estaba escondido ahí entre las ramas del árbol. Y la sorpresa de él fue que antes de que él viera a Jesús, Jesús lo vio a él. ¿Y cómo lo vio? Lo vio no como un pecador, lo vio como un hijo de Dios. ¿Sí? Y Jesús, que mira con el corazón, le dice, bájate de ahí, que hoy quiero hospedarme en tu casa. Aquellas palabras le sorprendieron tanto a este hombre, pero le sorprendió la mirada de Jesús, a tal grado que ese día cambió la vida de aquel pobre hombre, pobre rico. Y cuando llega Jesús, aquel contento le dice, hoy le voy a devolver a la gente lo que le he defraudado. Y le dice Jesús, hoy ha llegado la salvación a esta casa. La mirada de Jesús. Y aparece hoy esta mirada. Al ver Jesús aquella muchedumbre que andaba como oveja sin pastor,
sintió compasión, pero inmediatamente pasa a la acción. En todos estos pasajes que hemos mencionado, Jesús no se queda solo con un ver pasivo, sino que inmediatamente procede a ver qué hace por las personas en quien ve sufrimiento. Queridos hermanos, imitemos nosotros también esta mirada de Jesús. Y que la mirada de nosotros también sea educada, para que no pierda la sensibilidad ante el dolor ajeno. Nos están tristemente pervirtiendo la mirada. Y muchos cristianos corremos la tentación de acostumbrarnos simplemente a ver cosas lamentables y trágicas y que ya no conmueva nuestro corazón, que ya no sintamos compasión. El mundo mediático, ¿sí?, los noticieros que hacen negocio de las tragedias y que se dedican únicamente a presentar las cosas negativas de la sociedad. Hay algunos que tienen este cuidado de presentar cosas positivas también, pero muchos como que el mejor negocio es presentar solo realidades negativas. Y no es que vamos a ser indiferentes ante esa triste realidad, no, está bien, pero también hay que tener prudencia al presentar las cosas. Miren, tenemos una mirada morbosa. Cuando vemos los noticieros, ya sea por televisión, por las redes sociales o también los periódicos, muchas veces nos queremos, y ya es como una entretención, ver las imágenes trágicas. Y hoy ni siquiera censuran imágenes, sino que presentan aquello así. Y muchas veces cuando vemos noticias, incluso decimos, hoy no estuvieron muy buenas las noticias, porque no presentan muchas tragedias. Sí. La vez pasada un psicólogo hacía este estudio de ver cómo se va pervirtiendo la mirada y haciendo de las personas insensibles en nuestra sociedad ante el dolor ajeno, y hablaba de quienes aparecen en las escenas de crímenes o de tragedias. ¿Sí? Se dan cuenta ustedes que cuando pasa una situación de estas, pues restringen el área, ¿no? Llegan las autoridades y cordonan el área. ¿Quiénes son los que están ahí más cerca viendo las escenas? Los niños, ¿verdad? Aparte del montón de metidos que podemos llegar, ¿no? Los niños. Y el niño se acostumbra a ver escenas trágicas. Pues primero los padres de familia deberían de tener ese cuidado, ¿no? Y luego también dice uno, si no tienen el cuidado de que los niños vayan a esos lugares, ¿cómo van a cuidar también de que los niños no vean en la televisión cosas indebidas, cosas trágicas? ¿Ah? Yo me recuerdo en una ocasión tuvimos un problemita porque en una parroquia sucedió una tragedia y llegó una persona a transmitir, ¿verdad? Como que era un show, la escena de la tragedia. Y ¿saben qué? En esa semana me pasé rezando por los niños. Llegaban los papás, padre, réceme por el muchachito, viera que cómo grita en la noche, y se me espantó. ¿Y qué pasó? Les digo, yo ya sabía que es que fíjese que se puso a ver lo que pasó ahí en las peñas. Ah, bueno, entonces yo antes de rezar les daba su chapeadita a ellos, ¿verdad? Sí. Y los profesores y todo con problemas en los salones de clase, ¿sí? Por lo que los niños habían visto. Se había transmitido prácticamente en vivo la muerte de unas personas, ¿no? Fíjense a dónde llega la insensibilidad humana, ¿no? La mirada maleducada, ¿no? Morbosa.
y tuvimos que reunirnos y denunciar esta situación. Pero uno ve ahora cómo las redes sociales, algunos hasta ven si cuántas vistas han registrado de lo que han transmitido irresponsablemente. Y ya eso como que nos entretiene nada más, no nos conmueve. Nosotros cuando vemos esas escenas debemos de preguntarnos, las familias que están sufriendo en base a esto, y elevar una oración y ver si podemos hacer algo, no quedarnos nada más en una mirada indiferente o de entretención, peor todavía, sino ir a ver qué podemos hacer, consolar a esas familias, que no sea la tragedia únicamente un tema de entretención en las pláticas. Eduquemos nuestra mirada, no nos hagamos insensibles. Jesús, al ver a las multitudes, se compadecía de ellas. No perdamos nosotros la compasión. Y pasemos de la compasión a la acción. No nos quedemos simplemente en ese problema que tenemos ahora, ¿no? De la opinología. Es que sabemos de todo. El tema que nos presentan, lo sabemos. Es que deberíamos de todos tener de apellido Google, ¿verdad? Sí, es que sabemos de todo. Pero ¿qué hacemos? Y opinamos, y vemos las problemáticas, y nos entretenemos opinando sobre las problemáticas. Pero ¿qué hacemos para contrarrestar las problemáticas? La mirada del cristiano no es ni de indiferencia, ni es insensible, pero tampoco es pasiva, es activa. No es solo de opinar, es también de accionar. Y bueno, termino con esto. El próximo domingo, pues vamos a elegir, si se dan bien las cosas, ¿verdad?, a las nuevas autoridades que nos gobernarán. Los invito para que esta semana oremos mucho por nuestro país, oremos para que se haga una buena elección, ojalá. Pero cuánto quisiéramos nosotros que aquellos que asumirán estos cargos tan importantes en la vida de nuestra sociedad tengan una mirada así, compasiva, que gobiernen viendo las necesidades del pueblo, que gobiernen con la mirada puesta en el pueblo, en los más necesitados, que gobiernen con un corazón compasivo, que desde ahí que pueden hacer mucho, hagan bien su trabajo. Y bueno, pedimos por las autoridades nacionales, por las autoridades locales, muchos que bien de los feligreses de nuestras parroquias están involucrados en esta contienda electoral. Algunos se postulan como candidatos, otros forman parte de los que aspiran a formar un equipo de administración. Ojalá que los cristianos que están ahí involucrados, si el pueblo les da la oportunidad, lo hagan en clave de servicio y que tengan esta mirada cristiana y que puedan ahí ser sal de la tierra y luz del mundo. Ojalá que los cristianos que estén involucrados en la administración pública de los próximos 4 años puedan ver que hay comunidades que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen la asistencia de salud pública, que puedan ver que hay comunidades en donde todavía sacan
en sábanas a los enfermos al hombro, que la gente se una y para sacar a las mujeres que están a punto de dar a luz y que se les complique el parto en hamacas cargadas en sus hombros. Y esto se da en muchos lugares de Guatemala y también en Jalapa, parroquias que aldeas que atiende esta parroquia. Así sacan a los enfermos. Hay desnutrición. Vamos a ver el agua que toman. No hay escuelas. Y si hay escuelas, hay un maestro para 6 grados. Que miren eso. Que no tengan una mirada indiferente. Que puedan ver las autoridades que muchos a duras penas ajustan el pasaje para venir al hospital, y que no es justo que si cuando los atienden solo les den la receta. El pobre enfermito no puede licuar la receta y curarse con eso. Hay gente que sufre. Por eso, queridos hermanos, oramos por ustedes, los que están involucrados en esta contienda electoral, y si tienen la oportunidad de servir, háganlo con el espíritu evangélico de Cristo. Que Dios nos ilumine a todos para poder discernir y elegir de la mejor manera, y que Dios también dé sabiduría y un corazón compasivo y una mirada como la de Él a las autoridades que elegiremos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Creen ustedes en Dios, que Él es nuestro Padre, el Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen ustedes en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, el Hijo de María, nuestro Salvador? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, en esta Iglesia Católica, en el bautismo, en el perdón de los pecados y en la vida eterna? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de nuestra Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Decimos ahora: te lo pedimos, Señor. Para que con obras y palabras la Iglesia proclame que el reino de Dios está cerca, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que los pastores del pueblo de Dios trabajen y no cesen de promover la reconciliación de los cristianos, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que el Señor suscite nuevas vocaciones a la vida consagrada en el seno de las comunidades cristianas, oremos. Te lo pedimos. Para que los consagrados y misioneros trabajen con ilusión y entrega en el servicio a los enfermos, pobres y necesitados, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que los difuntos disfruten de la bondad del Señor en su gloria, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que Jesús se haga presente en nuestras vidas y compartamos con generosidad los bienes que recibimos de Él, oremos. Te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Nos sentamos y continuamos.